Bueno, antes que nada, de verdad un gusto estar con todos ustedes y en toda la mañana me la he pasado dando abrazos a muchos de ustedes que no he visto hace muchos años y me da muchísimo gusto estar aquí todos juntos celebrando los logros de la iniciativa. Esta primera parte la voy a hacer en inglés, pero la discusión la vamos a hacer ya en español. I believe so far, like we have seen, it's very clear that the initiative has achieved very important results, particularly in quality of care. And it is actually very rare to see this type of results in multiple countries, in low-resource settings, with public health systems. And the question that probably is lingering across all our minds is how? How did this happen? How were these results achieved? And let's take just like a quick example. No? Let's think about, for example, quality of care. Probably like for us that design programs, the first thing that comes to mind, what I need to have in the health units. I might need to have personnel, I need to have clinical guidelines, I need to have inputs, and probably some training. But the literature is actually very clear that although those are necessary for that to happen, they're not enough, and there's plenty of experience about that. And probably then our mind might think, okay, so maybe there's some design elements from SMI that matter here. Is it like the performance-based financing? Is it the technical assistance? Is it the external measurement? And again, although those could have like an effect like on their own, they don't tell us how actually all of this was combined, how this part like that was high level from SMI actually reached what the work that was doing at the front lines. So the question that we have is how these different interventions were like combined into a health system to influence the performance. How did SMI actually influence health system performance? And to answer this question, I think we need to start thinking beyond a clinical intervention, and we need to start thinking about accountability mechanisms. We need to start thinking about learning and feedback. We need to start thinking about motivation. And in general, we need to start thinking about all these social interactions that happen like within teams, between the teams and their supervisors and their managers. They're actually like the lifeblood of health systems and what matters in performance. Answering this question is also not simple. Statistical methods are very good, are finding the attribution or the magnitude of a specific intervention. But when we're trying to understand like how different combinations of interventions work to improve his performance, we need a different toolkit to do that. We need a different approach. Wolfgang Gunnar, which will be like our next presenter, has studied extensively health system performance. And in his presentation, he's going to take a deep dive in both Honduras and El Salvador to two case studies. And before his presentation, I'm just going to give you a brief context of both of these countries. First, most of these countries had three operations. Both of these countries had substantial progress in quality of care. Most of this progress was actually achieved between the baseline and the second phase. In the third phase, we coincided with the pandemic, that level was maintained, but the level of improvement like declined. And in addition to that, of course, all these two countries had all the common elements of the initiative. In both of these countries, we tried different performance interventions to see if they could accelerate the results. In the case of El Salvador, during the second phase, we tested team-based incentives through a randomized controlled trial. And they were very particular. They were particular because they were team-based. And actually, like all teams participating received several components. They were all team-based. They had targets that were closely aligned to the initiative. They received public recognition if they received the results. And more importantly, it had a strong focus like on learning. For those that didn't achieve the results, help was there for them to see how can they improve. And only for half of these teams, we assigned incentives randomly. What we find here is like all of these teams actually improve. They improve a lot. But those that received the incentives improve a bit faster. And the case study that Wolfgang will present is on this second phase and also during the third phase in El Salvador. In the case of Honduras, pretty much the initiative took place as it happened in all countries for all three phases, except that at the end, actually, of the third phase, we tested a very innovative intervention regarding to coaching middle managers. What we're trying to test there is whether if we combine or we train middle managers like the managers of primary care networks and their supervisors,
on the hard skills of improvement, like measuring data analysis, making improvement plans, and combine that with the soft skills that are needed to manage change, things like coaching, things like providing feedback, things like resolving conflicts, to see whether this combination can actually help them achieve results and manage change in their networks. What we find there through a difference in difference study is that even after the initiative had ended, and actually like a very complex context in Honduras, these teams that were part of the coaching program improved the coverage and the quality of cervical cancer screening, which is not minor. So with that context, and without further ado, I welcome Wolfgang Munar for his presentation in these two case studies. Thank you. Bueno, esta mañana en el metro, cuando venía para acá, decidimos que voy a hacer la presentación en español. La van a ver en inglés y en español en las diapositivas, pero yo voy a hablar en español. Primero, privilegio enorme estar acá. Privilegio de que Jaime Sepúlveda me llevó a la Fundación Gates en mayo del 2009, cuando estábamos diseñando el programa y ese proceso que Roberto describió. Segundo, privilegio de haber tenido una carrera de 10 años en esta casa, donde fui el team leader de El Salvador, Honduras, Guatemala, muchos de esos países. Y tercero, el más grande de haber tenido la oportunidad cuando salí de la Fundación Gates de recambiar el DNA y las neuronas y comenzar a hacer investigación después de viejo. Y hoy es la primera vez que voy a presentar resultados. En algunos casos son preliminares, como el caso de Honduras, porque estamos todavía haciendo el análisis con Pedro. En el caso de El Salvador sí terminamos el proyecto de investigación de evaluación en el 2023. El enfoque aquí es de aprendizaje. Entonces, la analogía o la metáfora que quiero plantearles es, ustedes han visto cuando las aves, este tipo de grupos de aves, salen a volar, lo hacen de una manera increíble, parece una sinfonía. Y tal vez la metáfora aquí es saber cómo podemos aprender de ese lenguaje oculto que no es visible de la conducta de las aves. ¿Vamos a contar los pajaritos? ¿O vamos a tratar de entender las reglas del sistema de esos pájaros que determinan su conducta? Y son, en el caso, quienes les guste este tema, son 3 reglas muy simples. Ahí las tienen. No vamos a chocarnos los unos contra los otros, tenemos que ir todos en la misma dirección y, por favor, mantener la proximidad, porque el viento, los depredadores, etcétera, van a afectarnos. Entonces, esta es la metáfora para el resto de la presentación. Y esta es la conclusión con la que quiero comenzar. Y mi objetivo es tratar de demostrarles de alguna forma muy breve, que no le hace justicia al trabajo que se ha hecho, pero no hay tiempo, que el aprendizaje de un programa complejo como este requiere que expliquemos, no solo describamos, sino expliquemos, como lo hizo brillantemente Nork hace unos minutos, los resultados de salud, pero también tenemos que explicar qué resultados tuvo el programa sobre el sistema de salud. ¿Ok? Y estamos muy mal en términos de aprendizaje si solo contamos una de las historias. Y ese es el titular de esta presentación. Como estoy comenzando por el final, les quiero mencionar este esquemita que va a ser crítico para mi última diapositiva, que es la forma como en las filantropías norteamericanas, y esto yo lo aprendí en la Fundación Gates, se piensa en el cambio social. Y se piensa en cambio de sistemas sociales. Entonces uno puede cambiar cualquiera de estas 6 cosas, pero la lección es que si nos enfocamos en una sola de ellas, no cambiamos el sistema. Cambiamos una partecita, pero eso no nos garantiza ese tipo de cosas que hablábamos ahorita de escala, sostenibilidad, etc.
Y hay cosas allí muy sencillas, que es la número 6. Cambiamos las políticas, cambiamos las reglas del juego, las formales, las informales. Eso no cambia el sistema, pero eso es muy fácil de medir. La segunda, que es relativamente común, es cambiemos las conductas. Y eso también es medible. La siguiente, la 4, es cambiar los flujos de recursos. Eso se ha hablado hoy aquí bajo otros nombres muchas veces. Y es darle acceso a la gente que no sabía algo, darle acceso a datos que indiquen cómo les está yendo en términos de desempeño. Eso fue revolucionario en Mesoamérica. Cambiar los flujos de recursos humanos, cambiar los flujos de supplies, de equipamiento, ya se me olvidó el español. Eso también es medible, pero eso nosotros en Mesoamérica no hubiéramos comenzado a medirlo si no hiciéramos algo que tuvo el liderazgo de este programa, y lo hicimos cuando estábamos en la Fundación Gates, y es comenzar a hacer simulación de sistemas, y se hizo en Honduras, y aquí hay mucha gente que participó en eso. Y eso es un tema fundamental de apalancamiento, de cambio del sistema, pero de nuevo, solo es insuficiente. El tercero está de moda, pero es muy difícil de medir. Son los cambios de relacionamiento, son las redes. Eso lo mencionó hoy Don cuando habló de redes de pares. Mesoamérica, en el caso que verán de El Salvador y a menor escala en Honduras, tuvo un gran éxito en este tema cuando las cosas en el contexto lo favorecían. Donde no lo favorecían, no ocurrió. Recuerden este tema porque se está poniendo muy de moda. Cambio relacional. Cambio en la dinámica de poderes. ¿Quiénes están adentro y quiénes están afuera? Nosotros en salud pública hablamos de esto cuando hablamos de los determinantes sociales, pero esto va mucho más allá. Esto está hablando de qué poblaciones vulnerables se están dejando por fuera, no solo y de qué tipo de pronto minorías o diferencias de género, o no son solo los pobres, que creo que también lo mencionó hoy Don Berwick. Y finalmente están los modelos mentales, que son los que determinan quiénes toman las decisiones, quiénes están en las redes, qué recursos se asignan y a quién, y qué políticas de salud o políticas de procedimientos se están implementando. Entonces, es difícil tener un cambio de tal nivel, pero ese es el desafío. Y lo otro es que no sabemos medirlo todo esto. ¿Ok? Cuando yo hablo en esta presentación de sistemas, no piensen en todo el sistema de salud. Esto no es la totalidad del sistema. En el caso de El Salvador van a ver una intervención que cambió el sistema, y si aquí estuviera la doctora Rodríguez, es la primera persona que yo reconocería ese cambio. Y verán por qué se cayó después. Y en parte esto explicará los cambios de desempeño que ustedes me dieron también. Y en el caso de Honduras, es muy reciente, como decía Pedro, es un cambio a nivel organizacional, pero no por ello no deja de ser un sistema, excepto que es más acotado y de hecho más manejable que tratar de cambiar todo un sistema. Suficiente introducción. Métodos, muy poquito. Este es un método que se llama evaluación dirigida por las teorías. De hecho, Gary lo mencionó y Don Berwick también. El banco desarrolló una teoría, el banco y nosotros, pero el banco fue el último con los países que desarrollaron teorías de cambio y que las fueron ajustando con la medida que el tiempo pasaba. Nosotros hacemos evaluación basada en esas teorías de cambio, pero le adicionamos unos elementos críticos de ciencia, de sociología, ciencias sociales y ciencias de la conducta, para tratar de entender los mecanismos de cambio, por qué se produce el cambio y cómo. Y hay que reconocer a los colegas que han estado en los últimos 8 años, 9 años casi, en este proceso en Honduras y El Salvador, algunos de los cuales están aquí, por ejemplo, obviamente Pedro, Leslie, mi querida estudiante Esther Aranda, que ya terminó el doctorado, Molly Loria, que es mi estudiante de doctorado, y Cinzia Innocenti, que en El Salvador, todos ustedes que están en el terreno la conocen, quien fue quien recogió los datos cualitativos. Voy a presentar un resumen de resultados. En El Salvador, Honduras, ahí hay algo de cuántas entrevistas hicimos. La mayor parte de las entrevistas y de las observaciones fueron hechas a nivel
de los trabajadores de salud. Y triangulamos sus experiencias con las mismas experiencias y percepciones de tomadores de decisiones a nivel regional y a nivel nacional, sobre todo regional. Es decir, que esto fue de abajo hacia arriba. Estas fueron las preguntas de investigación, es la forma más genérica que se puede usar en una evaluación basada en teorías. Es cuáles son los efectos, y en este caso, de las intervenciones de mejoría del desempeño, no las intervenciones de salud, ni otra cantidad de cosas que ocurrieron en Mesoamérica. ¿Cómo funcionaron? ¿Cómo contribuyen o de qué manera a los efectos, ahí sí, de salud? Y verán después efectos sobre el sistema. ¿Y por qué se produjeron o no? Lamentablemente tenemos menos respuestas sobre por qué no, pero hay algunas. Verán, los dos casos tocan las dos intervenciones comunes, que ya todo se mencionó, y verán también algunas de las específicas intervenciones. Vamos a dejar esto y solo recordar que aquí estamos estudiando intervenciones de gestión del desempeño y sus efectos a nivel individual, de equipo, organizacional, y también los efectos sobre el sistema de salud. Así luciría una teoría de cambio, muy simple, muy lineal. Este es el caso del programa de coaching en Honduras, que estamos analizando todavía, donde el entrenamiento de los gerentes a su vez conduce al entrenamiento de los equipos de atención primaria, quienes van a implementar proyectos de mejoría de la calidad usando el enfoque de PDSA, que lo va a traducir alguien distinto a mí. Eso se suponía que iba a influir de una manera iterativa y continua las conductas de supervisión de los encargados de supervisar, que iba a mejorar de alguna forma la práctica por un proceso de facilitación y coaching, y que además iba a haber un proceso de coaching a nivel de equipo. Pero aquí los coaches son internos, no es como en Estados Unidos cuando se diseñó esto, los coaches son externos. Aquí se está tratando de mejorar eficiencia en la intervención tratando de convertir a los gerentes y supervisores clínicos en coaches. Y ellos esperaban, el banco y Honduras esperaban que esto produjese, obviamente, conocimiento, habilidades, nuevas prácticas de supervisión, un cambio en la cultura organizacional enfocado en el uso de datos y al efecto a largo plazo, adherencia a las guías nacionales en cáncer cervicouterino, screening, el tamizaje, y en atención prenatal. Ahora, voy a entrar a El Salvador. Este es un caso de un cambio profundo. Tengo que decir algo importantísimo en términos metodológicos. Nosotros aquí no estamos haciendo una evaluación de impacto. Nosotros lo que estamos haciendo es, en los dos casos, agarrando un RCT, una evaluación rigurosa que ha hecho el banco, en el caso de El Salvador, de los incentivos que mencionó Pedro y él les mostró los resultados, y en el caso de Honduras, otro RCT, y hacemos un proceso de trazado hacia atrás. Ya sabemos cuáles fueron los resultados, los outcomes. Ahora vamos hacia atrás con métodos cualitativos y también cuantitativos o simulación, depende del presupuesto. Uno va y busca qué trazas ha dejado en el sistema y en la conducta de la gente la intervención en un contexto específico. De modo que aquí lo que estamos haciendo es muy diferente a una evaluación de impacto, pero el argumento es que las debería complementar. ¿Qué estaba pasando en el contexto en el año 2009 cuando, antes de Mesoamérica, una gran reforma enfocada en la atención primaria, un cambio en el modelo de salud de El Salvador, un enfoque en atención primaria comprensiva, equipos multiprofesionales de salud, unos equipos con una gran autonomía, eso es inusual en la época, era inusual, y un cambio en las tácticas de supervisión, pasando de lo que dijo Don esta mañana, es decir, trabaje duro, a cómo lo puedo apoyar para que usted logre los resultados. Segundo, algo que ha sido fabuloso en mi opinión, y tengo evidencia, pero no es parte de la investigación, el proceso continuo de diálogo entre el banco y los diversos actores, tanto a nivel nacional como a nivel local. Eso fue supremamente influyente en la creación de capacidades iniciales, el aprestamiento del que se habló en la presentación de NORC, y finalmente no se puede olvidar que antes de que Mesoamérica llegara, el BID le había dado a El Salvador un préstamo de $21 millones con el cual
también se hicieron las inversiones en equipos, infraestructura, y eso no está cayendo en el vacío. Ya saben que hay dos tipos de intervenciones. Ahora comenzamos con resultados. Primero, el entorno fue altamente favorable, como acabo de describir. Y eso no es magia, eso fue hecho por actores humanos que tomaron una decisión de desenfocar un poco de la atención urbana hospitalaria e irse a los municipios más pobres de El Salvador. Y ahí se dio una coincidencia muy grande con el interés de los donantes y del banco, y ese alineamiento fue fundamental para incrementar la apropiación del gobierno de este programa, con todos los desafíos que Emma explicó. Segundo, las reacciones, como ustedes presentaron, cognitivas y cambios que se dan en los actores cuando llega el programa, las reacciones y acciones de los implementadores tuvieron un efecto, influyeron causalmente los resultados que Pedro les mostró y los resultados que ustedes han estado viendo. Y esas reacciones las llamamos en investigación de implementación, estrategias de implementación. Simplemente son enfoques que se usan conscientemente, agencia humana, para aumentar la probabilidad de que las intervenciones del programa se adopten, se implementen y ojalá sean sostenibles. Ese es el objetivo. 3 estrategias de implementación críticas en El Salvador durante la segunda fase. La primera tiene que ver mucho con la decisión de la ministra que dijo: yo quiero que todos los equipos participen y que los equipos que sean los ganadores del desempeño le cuenten a los que no ganaron cómo lo hicieron. Eso ocurría semestralmente y en esa misma reunión le entregaban a los equipos un scorecard con su desempeño, que era una forma muy explícita de mecanismo de feedback que está demostrado con evidencia que funciona mucho mejor que tú le digas: sí, te felicito, lo hiciste muy bien. No, aquí están los resultados. Y tercero, ese punto que se creó increíble fue que el colegaje entre pares, cuando se hablaban y se contaban cómo lo había hecho, creó unas redes informales que se mantuvieron a lo largo de la implementación, y algunas de los que sobreviven 10 años después todavía se mantienen conectados. Los promotores de salud tenían una red en WhatsApp extraordinaria. Las enfermeras tenían una red con enfermeras en Washington, D.C. y los médicos directores entre ellos. Entonces, esta acción del banco y del gobierno no fue una cosa accidental, fue una decisión para mejorar la implementación, pero condujo a esas redes y a esas lecciones aprendidas. Esto no es cualquier tontería. Segundo, el banco iba a hacer visitas de supervisión cada 3 meses y el banco no va solo. El ministerio dice: no, estos tipos no van solos. Entonces acompañaba el ministerio al banco a visitas de terreno no avisadas a los lugares más remotos de la región, o en El Salvador, y en esas reuniones los equipos de salud tenían había una inversión total de poder. Ellos tenían el poder de decirle a Mesoamérica y de paso al ministerio: es que fíjese, yo no puedo lograr estos resultados si no me dan los recursos, si yo no tengo equipo, si no tengo esto y lo demás. Créanme que los resultados por parte del ministerio fueran automáticos, al punto que los médicos al final decían: fíjese, doctor, ya yo no tengo que pedir nada. Antes de que yo tenga que hacer el forecasting, la predicción de necesidades, ya yo tenía todo aquí en el centro de salud. Y el último, una tradición muy antigua en todos los ministerios, pero en el caso de El Salvador, yo puedo atestiguar que era realmente algo muy importante, una rutina organizacional supremamente importante, que son reuniones bisemanales, cada 2 semanas, con los supervisores a nivel municipal. Esas reuniones durante este periodo de Mesoamérica fueron impresionantemente mejoradas, porque se volvieron el punto de supervisión de apoyo, otro punto de supervisión de apoyo y de refuerzo a los equipos, y además de estar revisando datos. ¿Qué fue? Que no está aquí escrito. ¿Qué fue lo que había hecho el equipo de Pedro para el RCT? Ellos estaban recogiendo datos en los hogares y estaban recogiendo datos en los centros de salud, igual que hacía HMI. Y cada cierto tiempo, para esa presentación bianual,
estaban usando datos reales del desempeño de los equipos y se los estaban mostrando. Eso no creo que sea contaminación. Pero ese tipo de feedback basado en datos nunca lo habían tenido estos equipos. Y ellos lo decían de una manera increíble. No les voy a hablar de esto, sino de esto. 3 mecanismos de cambio que están allí en color mostaza emergen como claves en el proceso de cambio del sistema durante estos 2 o 3 años. Primero, a nivel individual, un tema de motivación, la satisfacción que todos los seres humanos, todos nosotros tenemos con esencialmente nuestra autodeterminación. Poder demostrarnos a nosotros mismos que tenemos la autonomía, la competencia para poder hacer cosas. Y en este caso estamos hablando de prestar servicios, de irse a las comunidades más lejos al costo personal que sea o familiar con tal de lograr los resultados. Pero un tema crítico es que el modelo de atención es en equipo. También se mencionó mucho hoy. Eso nos satisface a todos los seres humanos porque nos da una sensación de conexión. Esa conexión también la sentían estos equipos con su comunidad, porque ellos, como lo dijo alguien hace poquito, veían los resultados y los veían en la comunidad. Entonces eso desencadena una motivación increíble a nivel personal. Pero no solo es a nivel personal, ahí también encontramos motivación a nivel de equipo. Bandura hablaba de eficacia colectiva. Efectivamente, el sentirse como equipo que tenemos la capacidad de hacer las cosas. Ese tipo de empoderamiento no existía antes. Y parte de lo que lo generó es el tener acceso a los datos que me mostraban que estoy haciéndolo bien o no. Y finalmente, 2 más. El tercer mecanismo que es crítico para el caso de Honduras y de estos proyectos de atención de calidad, esa reflexión en equipo conducía en los casos exitosos a un proceso de creación de significado, sense making en inglés, que es un significado colectivo. Podrían estar equivocados, pueden estar sesgados, pero esos equipos llegaban a conclusiones de que lo que estaban haciendo, que había funcionado, era esto, esto y esto. Y como lo probaban y después tenían evaluación y datos, ese es el proceso de aprendizaje. Sin este tipo de sense making, eso no se hubiera dado. Y no es una cosa sencilla. Y finalmente, el tema de difusión causado por estas redes entre pares que sobrevivieron hasta la etapa de la pandemia, hasta que murieron. Entonces, durante la pandemia, obviamente, primero que todo, recogimos datos en el año 21 y 22, obviamente, primera vez en la vida que yo hacía entrevistas, Cinzia hacía entrevistas virtuales, que era algo que nadie creía y fue muy bueno, aprendimos. Encontramos que en El Salvador hubo una respuesta, hubo una cantidad de problemas, la comunidad no quería ir, había desconfianza, se murieron médicos, enfermeras y promotores de salud. La respuesta del gobierno fue sacar a los médicos y a las enfermeras de los equipos y llevárselos a la capital o donde hubiera necesidades. Por otro lado, los grandes puntos de apalancamiento que les acababa de mencionar, las redes de pares, eso se cayó. ¿Qué reunión mensual o semanal si estábamos todos encerrados? Y se perdieron los flujos de información porque se dejó de medir. Y tercero, hubo un cambio en las conductas gerenciales, se volvió usted tiene que trabajar, trabaje duro, para eso se le paga. Lo dijo muy claro Don Berwick, en inglés yo no sé cómo se hizo en español, es cumpla con lo que está en su plan operativo anual, eso es lo que tiene que hacer. Totalmente diferente a la práctica de apoyo previa, que era ¿en qué lo puedo ayudar? Vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo a mejorar. Ahora, miren estas dos, son las únicas dos que van a ver citas de gente. De la primera es de la fase 2 y la segunda es durante la pandemia. Honduras. No voy a tener tiempo. Ahora, este es un cambio organizacional. El sistema del que estamos hablando no es la totalidad del sistema. Pero es supremamente prometedor. Y me perdona porque voy a presentar resultados incompletos, no hemos terminado el análisis. Honduras hizo una serie de reformas del financiamiento hace muchos años, cuando yo aún estaba en el banco, y yo era uno de los promotores, no el principal, de esas reformas.
separación del financiamiento y el suministro de servicios estuvo de moda en los años 90. Los contratos por desempeño que todavía siguen entre el Ministerio de Salud y los operadores descentralizados de salud. Algunos son organizaciones no gubernamentales y otros son públicas que están bajo contrato. Tercero, el mecanismo de verificación. Las entidades regionales del ministerio verifican el cumplimiento de los indicadores del contrato y un cambio en el mecanismo de pago a los operadores. Primero, por capitación, por cabeza le pago tanto, ¿ok? Para maximizar el alcance. ¿Cómo no va a hacer eso Honduras? Honduras tiene que mantener ese tipo de enfoque universalizador de la cobertura. Y adicionaron pago por desempeño como una porción variable dependiendo del cumplimiento de indicadores que de hecho aprendieron de Mesoamérica. Es una transmisión directa de la práctica de Mesoamérica, pero aquí el enfoque es de incentivos financieros. ¿Qué encontramos? Todavía les digo, muy preliminar. En Mostaza, igual que en El Salvador, pero a una escala diferente, se crearon o emergieron unos espacios de aprendizaje críticos. Los mentores que enseñaban a los gerentes en módulos presenciales durante un año y pico, iban entre módulos al terreno a darle mentoría, asesoría a sus gerentes, a sus clientes directos. Pero también asistían a las reuniones los operadores de salud, los médicos, la gente que estaba trabajando, y era una forma de verificar también qué tan bien les estaba yendo en el aprendizaje. Eso lo aprendimos de la experiencia de los gestores, de los mentores. Ese espacio es un espacio importantísimo para mencionar. Segundo, definitivamente hubo mejorías en conocimiento, en prácticas, y hay una mejoría en la adherencia a las guías nacionales de prevención del cáncer cervicouterino. Pero en atención prenatal no hubo diferencias en el estudio cuantitativo, en el RCT, y también encontramos que los equipos donde lograban cumplir sus metas expresaban esa misma sensación de eficacia colectiva, esa sensación de que podemos hacerlo. Y fíjese, ahora tenemos evidencia de que podemos mejorar. Algunos insights o reflexiones, y sobre todo para los que sí saben de atención de calidad, y ya yo les dije, mañana ellos tienen un panel, ojalá y desarrollen algunas de estas ideas. ¿Por qué funcionó la adherencia a las guías de cáncer cervicouterino y no tanto lo de atención prenatal? Miren la primera y la última de estos bullets. La impresión, y esto todavía no es evidencia, es que es relativamente más fácil adherir a guías durante el periodo en el que se implementa el proyecto. Y eso es muy importante porque todos queremos que la conducta clínica se ajuste a la evidencia. Y estas guías son basadas en evidencia. Pero donde los servicios son de mayor complejidad y requieren interacciones y coordinación de la atención y servicios antenatales incluyen eso. Porque no es solamente darle el hierro, tomar la presión y eso. Hay que remitir a la embarazada al nivel que corresponde cuando corresponda. Y eso ya sale usualmente de la órbita de influencia del equipo y requiere, creo yo, de más tiempo, de darle más tiempo a los experimentos y de pronto de otras cosas que los expertos nos contarán mañana. Variabilidad en las capacidades entre los coordinadores, supervisores y entre las diferentes organizaciones es evidente, pero yo no puedo decir que sea buena ni mala. Y prefiero adherirme al punto que hizo Don Berwick esta mañana, que ahí hay oportunidades de mejorar la mejoría. Y finalmente, de todas estas cosas, yo quiero pedirle a los expertos, primero, hay un tema importantísimo en Honduras y es que es imposible predecir el financiamiento y hay momentos en que no se le puede pagar a tiempo a los operadores, eso se le transmite a los médicos y los médicos se van. El recambio, increíble. Durante la búsqueda ahora para estas entrevistas, encontramos una cantidad de gente que escasas semanas después de finalizar el experimento ya no estaban en sus puestos y la hipótesis de los participantes es que se fueron porque si no les pagan, se van.
Segundo, yo creo que al futuro, el Banco y Honduras y los demás países de la región, esto es una gran oportunidad, comenzar a medir también efectos clínicos, no solo la adherencia a las guías, sino comenzar a ir más allá de eso y, si queremos usar el enfoque de Don Avidian, ir más allá de la estructura y de los procesos a los efectos de salud. Y finalmente, algo que me pareció a mí como que un poquito raro, que no sé si es un hallazgo todavía o no, es la percepción que tengo, y esta es una opinión todavía mía, no está interpretada por el equipo, de que no se interpreta de igual forma la P de planificación, la D de hacer, del experimento, la S, yo no veo mucho de ese, y la última, que es acción más allá del experimento, tampoco veo ninguna indicación de que eso se está dando, pero se puede dar y es una gran oportunidad, inicialmente para Honduras, pero yo honestamente creo que esto es para todos los países de la región. Entonces, final, cuando estudiemos los sistemas de salud que están cambiando al mismo tiempo que la intervención, perdón, ya me robé 5 minutos más de mi tiempo, hay que ir a todas estas cosas. En amarillo, las que encontramos la mayoría en ambos países. Sostener y mantener estas cosas es el gran desafío, ¿ok? Y las que están en rosado no las medimos, pero hay anecdóticamente indicaciones de que eso está pasando. Por ejemplo, la secretaria de la Comisca nos estaba diciendo que hay una red informal, bueno, ya no es informal porque si es Comisca es formal, en el tema de adolescencia, de embarazo del adolescente. Pues es un efecto inesperado de Mesoamérica, bendecido, recibido con aplausos. Ese es el tipo de redes y de coaliciones, que creo que esto es más una coalición, que hay que comenzar a estudiar y a medir. Y cambio de modelo mental, no hay nada mejor para hoy que decirles cambiar el modelo mental de work harder, trabaje duro, mi querido amigo, a work smarter, que es lo que dijo Don esta mañana, es vamos a trabajar aprendiendo y que se acaben estas supervisiones punitivas que no sirven nada, o estos contratos que lo único que están midiendo son indicadores. Este no es un negocio de indicadores. Necesitamos los indicadores y las targets, pero no estamos en ese negocio. No más. Muchísimas gracias. No me puedo quedar. Me gustaría invitar acá al frente al panel del día de hoy. Invitamos a Rocío Sáenz de Costa Rica, Leslie Curry de la Universidad de Yale, Heidi Adilla de El Salvador y Carla Perla de Honduras. Muchas gracias. Creo que hemos escuchado mucho en toda esta sesión de que nos hemos estado quizás más lejos de lo que está pasando, ¿no? Y en este panel creo que me da mucho gusto tener aquí como a varias de las protagonistas que estuvieron trabajando en los ministerios de salud, en las unidades de salud, y tener su perspectiva y sus experiencias y ver realmente lo que ellas hicieron, ¿no? Porque realmente aquí el esfuerzo, el corazón, las ganas, realmente viene de muchas de ellas y fueron las que hicieron realidad todo lo que estamos viendo. Me gustaría empezar por preguntarles, sobre todo a quienes estuvieron en terreno, Carla Perla y Heidi, sobre sus experiencias en la iniciativa. Por ejemplo, Heidi, me gustaría, tú estuviste en una unidad de salud en San Cristóbal, después ahora estás en Sibasi, durante la iniciativa te tocó vivir en El Salvador la segunda fase, también parte de la tercera, y me gustaría escuchar un poco desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ustedes hicieron como equipos para lograr estos resultados? ¿Qué los motivaba a hacerlos? Y realmente, ¿qué estrategias implementaron? Muy bien. Buenas tardes. De verdad es un privilegio para mí estar acá en este panel, en un
auditorio tan importante a nivel internacional, empezando por eso. Nosotros hicimos, bueno, en la segunda operación hubo algo diferente con respecto a la primera. Si bien es cierto, no teníamos protagonismo en la primera, pero en la segunda operación se nos hizo ver que éramos protagonistas para lograr estos indicadores. Entonces es como decirle a alguien, te mando a la misión y más te vale regresar como héroe, si no, no vengas. Entonces teníamos ese desafío para empezar. Y planteábamos el trabajo en equipo fue fundamental, ¿verdad? Y teníamos reuniones constantes. Pero antes de esas reuniones era importante que todos conocieran los indicadores, pero más que los indicadores eran las actividades que nos iban a llevar a lograr esos indicadores. De manera que desde el médico hasta el ordenanza era importante que conociera las actividades y reconociera también su rol y cómo iba a sumar a ese logro. Eso era importante. Hubo un momento de tal conexión de este equipo, ¿verdad? Y estábamos tan en sintonía que ya no era necesario decirles qué hacer. Entonces era motivador ver eso. Aparte de esto, también teníamos reuniones que eran periódicas. En esas reuniones periódicas nosotros hacíamos evaluaciones en forma indirecta, llamémosles, ¿verdad?, los indicadores, y nos retroalimentábamos. Veíamos en qué podíamos mejorar, qué nos hacía falta, qué no hicimos, qué podíamos proponer. El desafío era tan grande que se puso a prueba nuestra creatividad. Entonces surgieron grandes propuestas como la hoja filtro en otro municipio, tengo que resaltarlo porque es del Salvador, ¿verdad? Y que luego se hizo internacional. Carlita lo recibió en Honduras posterior, le pusieron su salsa, ¿verdad? Y su picante, pero inició en El Salvador. Eso nos motivaba, por supuesto. Cuando nosotros nos llevaban a las evaluaciones y nos mostraban, ¿verdad?, cómo habíamos avanzado, nos llamaban al frente, ¿verdad?, y nos mostraban el diploma a todos. Eso nos motivaba de tal manera que todo el equipo, incluso todos celebrábamos ese gran logro. Otro punto importante que no puedo dejar de mencionar es que nos sentimos acompañados desde CIBASI, región y nivel central. Siempre tuvimos el acompañamiento. Y algo con respecto a lo que sucedía, lo que estaba sucediendo en nuestras comunidades. Nosotros fuimos testigos del cambio de comportamiento de nuestra gente, lo estábamos observando. Una anécdota corta. Uno de los indicadores era el parto institucional, arriba del 98%. Imagínense ustedes todo lo que teníamos que hacer para que ninguna señora llegara a parir en la comunidad. Entonces nos organizábamos, si nosotros observábamos o teníamos en la mira a ciertas señoras que era un riesgo que iba a parir, el promotor estaba muy pendiente y notificaba en esas reuniones que teníamos, nos comunicábamos y ya lo teníamos a la vista. Entonces, ¿qué hacíamos? Acudía médico o enfermera a tratar de convencerlos. Recuerdo haber ido yo en esa ocasión. Y el problema no era la señora, el problema era su esposo. Y dijo, no, se queda aquí y aquí va a parir. Y mientras yo estaba conversando con ella, tratando de convencerla, él vio una amenaza en nosotros. Sacó su machete y se cruzó al frente. Entonces, mi pensamiento, ¿verdad? Este será mi último día probablemente. Pero no fue así. Ahora el 13 de febrero estoy yo contando esta anécdota. Surgió una valentía y hablé con él
¿verdad? Le hice ver lo importante y el riesgo que estaba pasando su esposa y su bebé si se quedaba en la comunidad. ¿Y qué creen ustedes que sucedió? Le entregué mi teléfono porque dijo no. No. Me dejó ir. Eso era durante la semana. Llegó día sábado, yo recibí una llamada, iba manejando, lo recuerdo muy bien. Iba manejando y él me llamó, el esposo me llamó y me dijo, doctora, voy a llevar a la señora al hospital, ¿me puede ayudar? Inmediatamente. Wow. Ese cambio, verlo, observarlo, mi equipo impactó tanto el esfuerzo y el trabajo que habíamos estado realizando y por supuesto nos mantuvo motivados. Muchas gracias. Ponían hasta la vida en la línea por los resultados y qué reconfortante tener todas esas historias. Carla Perla, también me gustaría escuchar de ti. Tú estuviste en Hombro a Hombro. A ti te tocó vivir mucho de la historia de la iniciativa casi desde que empezó en Honduras. También un poco cómo fue para ustedes la iniciativa, cómo lograban estos resultados, qué aprendizajes tuvieron en el camino y cómo cambió esto después cuando llegó el tema de coaching, que también te tocó participar. Buenas tardes a todos. Realmente, ¿cómo logramos los resultados? Siempre le digo a Pedro, no te voy a decir la receta. La coca no dice la receta, le digo yo. Pero realmente la Mesoamérica nos conquistó y nos enamoró. Porque uno dice, ¿qué no hace por amor cuando uno se enamora, verdad? Entonces, eso pasó con nosotros, porque cuando a nosotros nos socializan la iniciativa Salud Mesoamérica, no la vimos como una oportunidad para mejorar los indicadores de salud, la vimos como una carga laboral. Más trabajo, son los mismos indicadores y ahora, ¿qué quieren que hagamos? Así lo vimos. Entonces, por eso les digo, la Meso nos conquistó y nosotros, de tan que nos conquistó, por eso le llamamos de cariño la Meso. ¿Qué pasó con la Mesoamérica? ¿Cómo nos conquistó? Porque cuando hicimos nuestro primer plan de trabajo, lo hicimos nosotros. Éramos las ideas y las tareas que nos planteamos eran nuestras. Nadie nos impuso un plan. Y eso nos encantó de la Mesoamérica, porque generalmente todos los proyectos te mandan un plan que hacer. No, en este proyecto éramos nosotros, eran nuestras ideas. Si poníamos en el plan que 5 veces íbamos a ir a visitar a la montaña a Doña María, las 5 veces eran nuestras, nadie te lo impuso. Entonces teníamos un poquito de autonomía, siempre con la supervisión, pero con autonomía de hacer lo que nosotros pensábamos que era lo correcto para lograr esos objetivos. Otra cosa, la Mesoamérica tenía objetivos claros que seguir. La asistencia técnica que nos dieron fue fundamental para nosotros, porque saber a quién acudir cuando tú tienes una duda o una idea de cambio es fundamental. Entonces, desde el enlace técnico que teníamos hasta la persona que lideraba la iniciativa en Honduras, todas estas personas eran muy accesibles. No tenías el temor de llamar o decir esta idea es mala, no lo hagas. Entonces, a nosotros nos conquistaron de esa manera. Otra de las cosas que me gustó con la Mesoamérica es que se retomaron muchas estrategias, como la estrategia de atención integral al niño en la comunidad. ¿Por qué? Porque es una estrategia, sí, todos hablamos de la nutrición de los niños, pero es una estrategia bien costosa y con la Mesoamérica la volvimos a implementar en las comunidades nuestras. Volvimos a implementar esta estrategia y a darle seguimiento a esos menores de 5 años, ¿verdad? También a reorientar el rol de la partera, porque la partera ya no es la persona que atiende los partos, es la persona que refiere a esa embarazada y la lleva a nuestras clínicas a parir. Eso fue muy bonito lograrlo porque, como decía la compañera Heidi, o sea, uno expone la vida, porque la partera estaba acostumbrada a recibir cierta cantidad de dinero para atender un parto. Y ahora venir nosotros a decirle, no puede estar atendiendo los partos en la comunidad y tratar de convencerla
que nos apoyara a nosotros para que estas mujeres fueran a parir a nuestras clínicas, eso fue un reto. Pero hoy por hoy lo logramos. En nuestro gestor, en nuestra zona, ya no atienden las parteras los partos. Ellas van y llevan a esas embarazadas a las clínicas. Entonces, fueron cosas que nos conquistaron y por eso la iniciativa para nosotros puede estar cerrando el día de hoy en este evento, pero cierra un ciclo, pero se queda en nuestros corazones y igual se quedan muchas cosas que aprendimos con la iniciativa Salud Mesoamérica que continúan, sea que haya presupuesto o no, porque hay cosas, es más que todo el cambio de comportamiento y actitud que uno adoptó. Entonces eso se queda con nosotros. Y para fortalecer, porque me hiciste lo del coaching, también tuve la oportunidad, es un privilegio realmente. Ni pensaba estar en los 3 tramos de la iniciativa, mucho menos participar en el diplomado de gerencia y coaching. Realmente sí, con la Mesoamérica aprendimos a trabajar en equipo, con el coaching aprendimos a trabajar con el equipo. Entonces, ¿por qué? Porque sí, el coaching es adiestramiento personalizado, pero no solo es eso, requiere esa resiliencia, ese cambio de comportamiento, querer hacer una organización que aprende, es comenzar por nosotros mismos, es autoevaluarte, es decir, tenés que cambiar tu yo interno para querer hacer un cambio a nivel de otras personas o de una comunidad como tal. Entonces, el coaching realmente sí funciona, lo comprobamos, como decían, aprendiendo, haciendo. Y realmente lo más difícil es aplicarse el coaching uno mismo, porque realmente es un reto. No nos gusta que nos digan, esto está malo, y mucho menos aceptar que estás equivocado. Entonces, realmente el coaching es un reto. Ojalá que no solo sea un proyecto piloto, ojalá que se pudiera implementar no solo en los mandos intermedios, sino desde la gerencia hasta nivel local, porque realmente es un camino que todos debemos de transitar. Esas habilidades blandas es el pilar fundamental para que los proyectos de salud y todo tipo de proyectos funcionen, porque lo que buscamos al final es la calidad de atención y un usuario satisfecho. Me encanta que nos inspiran y nos contagian toda la pasión de lo que ustedes han estado viviendo. Ahora me gustaría hablar con una líder de Costa Rica, la doctora Rocío Sanz. Ella ha sido ministra de Salud, también fue directora de la Caja Costarricense del Seguro Social cuando la iniciativa estaba en su segunda fase. Y me gustaría que nos diera su perspectiva desde el liderazgo, un poco qué temas del sistema de salud cambiaron durante la iniciativa Salud Mesoamérica, usted encontró como clave para lograr los resultados. En el caso de Costa Rica, ellos lograron una reducción del embarazo adolescente muy impresionante, sobre todo en las zonas más pobres del país. Así que nos gustaría contar más de su experiencia. Bueno, primero... se me olvidaba. ¿Aló? Es que Sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de conversar desde mi ser de mujer también, ¿verdad? Que creo que es importante y que le da un punto de partida diferente. Uno de los aspectos importantes en Costa Rica, lo conversábamos ahora de una manera informal, fue que precisamente Costa Rica seleccionó otro tema, que fue embarazo en adolescentes. Y esa negociación no fue fácil, no fue para nada fácil, puesto que no se parecía al de los otros países. Y eso fue así porque se demostró que el embarazo en adolescentes era el principal problema que nosotros visualizábamos como autoridades del país, y que además el peso que tenía esos embarazos en adolescentes en la mortalidad,
¿verdad? Era muy importante, la mortalidad materna y neonatal. Como les decía, esta negociación no fue fácil. No fue fácil para el interno del país, no fue fácil para el interno de la MESO, ¿verdad? Y no fue fácil con los donantes, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también da una lección de cómo son las necesidades propias de los países las que deberían de ponerse en la mesa y las personas que vienen a colaborar respetan esa situación y esa necesidad que hay. Y lo hubo. Y yo creo que eso es algo de lo cual Mesoamérica debería de estar como muy orgullosa, porque no es fácil que se le salga un balín del saco, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? El otro aspecto que tenía que ver con este tema y con el liderazgo es que, dado el sistema de salud que tiene Costa Rica, que está basado en una estrategia de atención primaria desde hace muchos años y con una gran participación desde las comunidades, las mesas intersectoriales que se plantearon para el abordaje del embarazo en adolescentes fue muy importante. Entonces ahí era no solamente el sector salud trabajando, sino que trabajaba toda la institucionalidad y la comunidad alrededor de cómo identificar estos embarazos en adolescentes, cómo captar a los embarazos en adolescentes, cómo hablar con las escuelas, cómo hablar con los padres de familia, cómo hablar con el Patronato Nacional de la Infancia, quién ve con los derechos, la Defensoría de los Habitantes. Entonces, desde esa perspectiva es un tema que a salud le llega, pero cuya solución no está dentro de los establecimientos de salud. Entonces, apoyar, digamos, ese liderazgo local es muy importante. Y como se ha mencionado aquí, es un liderazgo local de equipos, no solo equipos de salud, sino equipos intersectoriales. Un aspecto que no debo dejar de mencionar, porque cada vez que hablo de este tema, digo, tengo que decirlo, es muy importante la transformación del registro de lo que hacemos en salud y de lo que hace en salud toda la gente. Pero un aspecto que es absolutamente fundamental, que de alguna manera ustedes lo han dicho, pero yo quiero enfatizarlo, es que cuando yo soy un técnico de atención primaria, que voy a una casa, como el señor que vimos en su moto, que fue a la comunidad, y conoce a Olga, que está ahí, y reporta que esa señora estuvo embarazada o que se le murió la mamá, él tiene que sentir que eso que él está haciendo es importante. Eso que está haciendo no es solamente, no tiene que sentirlo, sino que él tiene que hacer algo para el sistema, no solo reportar. Y ahí la lección es: no podemos seguir haciendo referencias y contrarreferencias que lo que hacen es deshacernos de la responsabilidad de la persona, ¿verdad? Entonces, ese grado de responsabilidad ahí del técnico de atención primaria, del médico, de la enfermera, del auxiliar de enfermería, del promotor de la salud, que se pone todo en colectivo, en conjunto y hace una valoración. Porque si yo no lo reporto, no se conoce. No se conoce. Y si no se conoce, no se atiende, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia, ese aspecto a mí me parece que, digamos, es una lección de nuestro país, es una lección que yo aprendí en Costa Rica, en nuestro sistema de salud, pero que de alguna manera ustedes cada vez que lo mencionan, están planteando ese tema. Y Mesoamérica vino a darle como el impulso, digamos, a eso que ya se venía planteando, de esa responsabilidad, de esa corresponsabilidad, de esa cogestión de la salud. Y a mí me parece que ahí hay un tema, y lo dejo ahí planteado. Muy orgullosa de mi sistema de salud, muy orgullosa de ser la primera mujer ministra de mi país, pero más feliz de estar aquí con ustedes compartiendo los logros de este gran proyecto. Gracias, doctora.
Leslie, you have studied extensively organizational change and organizational performance in healthcare settings. And I guess I would like to hear from you, like from all these conversations in the morning and the first-hand experience of this panel, what do you see like as really key elements for health system change from both what you have experienced in your research and also what has emerged so far from this convening? Yeah, thank you so much. And thank you all for inviting me. Apologies for my limited Spanish fluency. I've been practicing, but I still need to speak all in English. I think before I start just on comments, and I will be brief, but I do want to reflect back my experience of the inspiration of this model, and I think yet another opportunity for learning is coming to mind as I listen throughout the day. But Emma invited me in just to advise and guide and support around measurement of health systems change. This is what our team does at the Global Health Leadership Initiative. We work in diverse settings globally, primarily in sub-Saharan Africa and in US and UK. And I mean, I think most importantly is the nature of the partnership and collaboration that you're describing here, which is quite precious. We don't see this in other arenas, and so I wonder if there's an opportunity. I thought this is where you were going, is the capturing of the alignment of incentives across such diverse partners. Because we aspire to do this, and we study this. How do strange bedfellows get together and do work that is meaningful? And you talked, Emma, about kind of shared goals from the conceptualization of the work. And so I think there's yet another opportunity for learning to extract I think along those lines, the nature of authentic collaboration and the risks that it requires. Second point is around the early stage investment. So we did some work, that's how I got to meet Wolfgang ages ago at Gates, around a model of diffusion of innovation called the aided model of diffusion. And that model talks about assessing an opportunity and being aware of the environment. Like Don said, he's a wonderful mentor to many of us in the US, such an inspirational guy, and he talks about a wide view. I'm inspired by a professor at Yale, John Gaddis, a historian, that talks about ecological view. And your comments, all of the reflections are a manifestation of your ability to see the broader view. You've all described that, and there are artifacts of that and things I've heard all day long. So I'm really intrigued by that. And then last, the feature here I think that feels prominent and lots of examples here is this tension between central and national sort of guidance and standardization and local tailoring and adaptation, and the dance that requires. And you've talked a little bit about that, and I've heard about that over the years, but I also think that's something we undervalue. We don't shine a light on the need for that kind of tension. So it's essential, and the balancing of it, I think, is what is really one of the most powerful mechanisms for change and sustaining change. Last thing I would say, this is the last, is at GHLI, the Global Health Leadership Initiative where I work, we work at the intersection of scholarship and practice. Like, we will not sit in our ivory tower. It's boring there, and it's pointless. We work in communities and with partners generating evidence that then is fed back into the system. And so this, to me, is this project, another stellar example of that, working at that intersection. You've talked about this sort of pragmatic lens of rapid feedback. You're doing implementation work, and you're feeding back in real time to do sort of measurement and performance improvement. And I think that also is another precious facet of the work that's being done here. So thank you for bringing me along for the ride, Emma. Thanks a lot, Leslie. Me gustaría una pregunta más tanto para Heidi como para Carla Perla es, Wolfgang habló de la pandemia y cómo eso vino a causar mucha disrupción en los servicios de salud. Creo que todos nosotros sabemos las miles de maneras en que cambió la manera en que las personas buscaban servicios y también la manera en que los proveedores podían responder a las necesidades de las personas. Pero me gustaría escuchar como de ustedes, ¿no? ¿Qué retos les trajo la pandemia y qué cambió, qué se rompió, digamos, durante la pandemia desde la perspectiva de ustedes en sus equipos y en su sistema?
Bueno, específicamente para El Salvador, recuerdo que la pandemia nos obligó a reestructurar prácticamente a nuestros equipos, ¿verdad? Ahora estaba concentrado en la atención justamente del COVID-19 para entonces. Y también el personal de salud se vio afectado en su salud mental. Dejamos de hacer, bueno, muchos tenían terror, pavor. Yo estuve hablando con parte de que ese entonces era mi equipo y me decía, doctora, es que ahí me daba pavor, ¿verdad?, atender a los pacientes. Entonces, de igual manera, la población acercarse a nosotros. Si bien Mesoamérica se trataba de acercarnos, educar y, bueno, buscar prácticamente que ellos cambiaran de comportamiento, ahora nos veíamos limitados a hacer eso debido al contagio, el riesgo, etcétera. También significó que hubo un cambio de jefatura, digamos, ¿verdad?, a diferentes niveles. Entonces, los equipos, bueno, de hecho yo cambié desde San Cristóbal hacia otro nivel y hacia otras funciones. Entonces, eso impactó, ¿verdad? Rompió esa continuidad de trabajo en todos. No solamente creo que pasó en San Cristóbal, en Cuscatlán, sino que a nivel país, de igual manera. Luego fue la atención de la vacunación. De igual manera, los equipos estaban atendiendo, no dentro de su municipio, en este caso, sino que iban hacia otro municipio. Entonces, se dejaba de hacer las atenciones propiamente en la vigilancia materno-infantil. Pues en el caso de nuestro, realmente sí se hizo una reestructuración. Más que todo hicimos uso de la tecnología, porque como no nos permitían llegar a algunos hogares, no todos, pero en aquellos hogares que no nos permitían llegar, le estábamos recordando que vinieran a su cita de atención prenatal, porque lo que hicimos es tener un día específico para las embarazadas, porque no las podíamos, tenían el miedo de contagiarse y no las podíamos exponer tampoco. Fue difícil trabajar con la pandemia y trabajar con la iniciativa todavía en ese entonces, porque sabemos que es un compromiso no solo nuestro, sino también era un compromiso de país. Y siempre tuvimos eso en mente. Nosotros nos pusimos una meta. Si Honduras va a pasar los tramos, va a ser por nosotros. Si no los va a pasar, no va a ser por hombro a hombro, que Honduras se aplace. Así lo poníamos. Entonces siempre lo mantuvimos. Que sea por alguien más, pero culpa nuestra, jamás. Entonces, realmente con el equipo, ese fue el enfoque, esa era la meta. O sea, no nos descuidamos de los indicadores que con la iniciativa los teníamos presentes, pero sí fue una lucha poderle dar esa continuidad, porque no es lo mismo por utilizar la tecnología a estar conviviendo con la persona día a día, porque nosotros nos autoevaluamos visitas a las comunidades, entonces, pero sin embargo, pues pudimos salir adelante y aquí estamos. Gracias, Carla Perla. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a Wolfgang también a unirse acá al panel, por si hay preguntas también para él. Recuerden que pueden hacer preguntas de dos maneras, pueden hacerlas de viva voz. Si no quieren hacerlas de viva voz, también pueden hacerlas a través de Menti en el QR que les pasaron y si hay algunas, por ahí las vamos a pasar. Entonces, el espacio está abierto para ustedes, comentarios, preguntas. Adelante. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Mucho gusto. Marvel Magaña, director de primer nivel de El Salvador. Interesante el estudio. Decirles que aquí primera vez que nos damos cuenta de los resultados, no hemos tenido el honor que nos los presenten allá en El Salvador. Interesante porque la pandemia realmente vino a afectar el COVID, toda la atención. Sí hubo una disrupción de la continuidad que tenían los servicios de salud, donde retoma Ministerio de Salud, retoma en nuestro país hasta el mismo presidente, con tal de sacar adelante la situación de salud. La atención en ningún momento se
se deja de prestar porque se implementan estrategias como un seguimiento a nivel de teléfono, se le llama, se visita en las casas, ¿verdad?, a las madres y ¿cómo se llama? Y resultado de eso es que no se aumenta la mortalidad materna ni la mortalidad infantil, se mantiene. Pero lo importante aquí también es resaltar que a través de la iniciativa se sientan bases para lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora hay un compromiso político a través de la primera dama, que ya ella toma y dice, no, vamos a hacer una ley donde no solo vamos para ciertas áreas, ciertos distritos o ciertos municipios, sino que es una ley donde se va a abarcar a todo el país. Y se retoma mucho esto. La hoja filtro ahora ya no la tenemos en físico, sino que es digital. Cuando llega una mujer entre 15 y 49 años, él solo se activa y tira. Esta mujer tiene algún riesgo preconcepcional, se quiere poner en control. Eso sirvió y vamos modernizando. La digitalización ha llegado al país y se está implementando mucho. Con la ley, aparte de la calidad que se buscaba, con la iniciativa que se mejora, también con la ley se ha dado un salto y yo creo que esto es muy importante y que no he oído mencionar es la parte de la humanización. Viene la ley a cambiar, no solo le vamos a dar una atención de calidad, sino que a esta mujer le vamos a dar una atención humana. Porque muchas veces cuando se institucionaliza el parto, se pierde esa calidad, esa humanización, mientras que ahora, desde el primer nivel, hospitales, nos centramos en la mujer, que esto no es una enfermedad, sino que es un proceso natural que tenemos que acompañar. Y todo esto, como les digo, o sea, lo que les estoy mencionando es parte de lo que ha contribuido la iniciativa. Porque ahora estamos mejorando, ya no son 4 controles los que se les dan a las mujeres, sino que llevamos a 8 controles. ¿Por qué? Porque vimos la experiencia de que esto mejora la atención y nos disminuye al final la mortalidad materna, la mortalidad infantil y, lo más importante, con ese toque de humanidad que, ojo, se puede perder también con la digitalización. Eso es importante tenerlo en cuenta porque ya no hay ese contacto a veces tan directo con las personas, que es algo que también nosotros como país estamos tratando de abordar y no caer en ese modernismo, ¿verdad? Y perder eso. Solamente. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, allá, por allá, por favor, Carlos. Mire, a mí me llamó poderosamente la atención un tema que quería preguntarle. Micro. Perdón, Carlos, mire, a mí me llamó poderosamente la atención un tema que mencionó Rocío con el tema de adolescentes, pero que eventualmente lo vemos realmente qué pasa con los servicios. Y quería preguntarle, ese tema de la intersectorialidad que usted dijo, eventualmente casi no se refleja en muchas actividades que hace el sector salud, que pasa como el llanero solitario, haciendo todo solo. Entonces yo quisiera saber si ese tema de la intersectorialidad y el compromiso que tienen otros sectores en salud, cómo se ha reflejado realmente con las experiencias que han tenido en la iniciativa de Salud Mesoamérica. Esa es la pregunta que quiero hacer. Gracias. Bueno, precisamente ese es el key del asunto, ¿verdad? Precisamente ese es en el análisis que se ha presentado en estos días, no se ha incluido el análisis específico de Costa Rica en detalle, pero que yo tenga entendido, ¿verdad? No sé si por ahí, pero eso no quiere decir que no existen los datos, sí se hicieron las evaluaciones y está toda la información, pero al ser como, digamos, entre comillas, como que se salió el balín del saco, ¿verdad? Hay que analizarlo de una forma diferente. Y efectivamente hay datos, hay información de cómo fluía
la información, cómo se detectaban a las mujeres embarazadas, adolescentes, ¿verdad? Que a veces lo detectaba la escuela. Entonces, cómo se compartía esa información con esa mesa de trabajo y se hacía un plan de abordaje integral para no culpabilizar, para ofrecer todos los servicios, para captarla, para engancharla, para evitar el segundo embarazo, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay un trabajo de todo lo que se hizo y hay guías y hay, digamos, información como un protocolo de seguimiento, hasta un mecanismo de alerta tenían ellos. Entonces hicieron una red local y se comunicaban entre ellos, analizaban el caso de la persona en su contexto, si era una mujer indígena o afrocaribeña, si venía de una familia, si era producto. Poco a poco se iba viendo si era una relación impropia, evidentemente, ¿verdad? Y eso ya lleva a otros temas de relación más de tipo judicial, ¿verdad? Y de responsabilidad del comportamiento de los varones, adultos para con esa niña, etcétera, ¿verdad? Es decir, hay todo un trabajo, es decir, que toca unos temas muy complejos, ¿verdad? Y que además el incorporar acciones de empoderamiento de ellas es toda una transformación para ellas, para sus familias y para las relaciones interpersonales, ¿verdad? Las relaciones de ellas con los varones, ¿verdad? Relación de ellas con los otros pares, la relación, inclusive los mitos que habían entre los mismos, entre la misma institucionalidad, ¿verdad? Que a veces por querer proteger, usted lo que hace es que victimiza, o no empodera, o debilita, o vulnerabiliza. ¿Cómo poner eso en la mesa realmente para dar un crecimiento y dar un siguiente paso y darle el seguimiento? Entonces, sí, hay muchos datos, pero eso estará ahí por ahí y sin duda se compartirán con todos ustedes y con toda la comunidad al respecto. Muchas gracias, doctora. Creo que mañana hay una sesión de Costa Rica donde también pueden hablar como más detalle. ¿Alguna pregunta de Menti que tengamos? Para Wolfgang, ¿cuánto y qué cree que se aprendió en la iniciativa sobre gestión del cambio en la provisión de servicios de salud? Gracias por la pregunta. La respuesta es que no sé. Porque quiero hacer, primero de todo, que el trabajo que hemos hecho nosotros ha sido en 2 países nada más y es mejor evitar hacer generalizaciones. Segundo, porque lo que estudiamos fue la gestión del desempeño y es diferente de la gestión del cambio. Pero la pregunta es, en términos prácticos, supremamente importante y válida, y es una asignatura pendiente. Yo creo que no estudiamos, y aquí estoy incluyendo a la cantidad de gente que ha hecho investigación, creo que eso no se ha estudiado. Ahora, publicidad política pagada, para continuar con el tema, es cuando el gobierno británico comenzó a estudiar al mismo tiempo en su Sistema Nacional de Salud la gestión del desempeño, que siempre ha estado de moda en Inglaterra desde los años 90 y muy fuerte en salud. También comenzaron a estudiar al mismo tiempo gestión del cambio. Una persona que se llama Tricia Greenhalgh, que nosotros la conocemos, estudió el tema de gestión del desempeño y fue influyente para el trabajo que hicimos en la Fundación Gates y el que yo hago hoy en día. Y es un trabajo que ha progresado y que ha sido influyente a nivel mundial. El trabajo en gestión del cambio no tuvo el mismo nivel de penetración. ¿Por qué? Yo no sé. Pero me parece importante que si Mesoamérica le quiere meter a esto, yo creo que la gente del sector privado les diría, eso hay que aprender a manejarlo. Y de pronto Emma me va a decir, es que nosotros sabemos manejarlo. Yo no lo he estudiado. Esa es la respuesta honesta. Gracias, Colón. ¿Por allá?
Mi nombre es Verónica Pereira Carrillo, soy comunicadora e investigadora en comunicación y se ha hablado aquí de diálogo, de reuniones, de relaciones, de la reformulación de relaciones, y todo esto me viene a la mente ante este milagro, diría yo. Todos los y las ponentes han coincidido en asombrarse ante el éxito de Iniciativa Salud Mesoamérica. Y mi pregunta va para todos los panelistas que están ahora. ¿Qué rol ha tenido la comunicación interna y externa? Quizá ahí está la respuesta a la pregunta que le han hecho al señor Munar ahora. Porque hay una mística, hay un convencimiento, hay un gran orgullo, eso he sentido, de toda la gente que ha trabajado y que trabaja en Iniciativa Mesoamérica, un orgullo absolutamente merecido. Y yo creo que es un fenómeno comunicacional y humano que hay que resaltar. Gracias. Gracias. ¿Alguien del panel? Doctora. Bueno, la comunicación es fundamental. Yo creo que usted toca un punto importante en el sentido de que en esa comunicación, en el proyecto, hay estrategias que se elaboraron para que los equipos se comunicaran, se conversaran, se hablaran, elaboraran el problema en forma conjunta. Hubo medios de comunicación, ustedes vieron que han visto videos, hay otras formas también de comunicación, pero yo diría que uno de los aspectos más importantes del proyecto Mesoamérica es que se propuso de una forma muy clara el reducir la brecha y la desinformación, la brecha de conocimiento y la desinformación entre los mismos grupos de trabajo, entre los mismos equipos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el médico se aproxima al paciente de una forma, la enfermera se aproxima de otra forma, el promotor se aproxima de otra forma, pero el colocar en el centro a la persona obliga a que usted tenga que, de alguna manera, despojarse de su lenguaje altamente técnico para hablar, para que no me entiendan, ¿verdad?, para empezar a entendernos. Gracias, doctor. Excelente pregunta y de nuevo, ojalá tuviera la respuesta. Pero aquí sí tenemos datos. Uno, hubo esfuerzos dirigidos, esfuerzos planificados, organizados de diseminación a todos los niveles. Pero uno de los más importantes en El Salvador y en Honduras fue un movimiento de información nunca antes recibida por los que tienen la capacidad de tomar decisiones operativas que cambian la práctica de la oferta de los servicios. Eso es un proceso que fue orgánico en gran parte, pero tuvo una dirección y eso no se puede negar. Y estoy de acuerdo, posiblemente es uno de los temas de cambio que vale la pena revisar. Pero hubo una cantidad de fenómenos que fueron emergentes, que no fueron planificados, en el que canales de comunicación informales, lo que hizo Mesoamérica fue ayudarlos, fue crear espacios favorables. Ese ejemplo que yo les di de las redes informales de pares, eso no lo puede, ningún Dios lo va a poder hacer, pero sí se le puede ayudar a que ocurra. Y yo creo que allí hay algunos de los aprendizajes más importantes desde el punto de vista de comunicación, porque yo creo que pasaron desapercibidos hasta que comenzamos a escarbar a profundidad. Y algunos de los procesos de escalamiento y de replicación, institucionalización que vienen, requerirán de ser un poquito más. Yo no quiero decir que intervengan, porque eso daña la red, pero sí ser más de pronto conscientes de cómo promover la creación de redes que se mantengan en el tiempo sin un Dios arriba que esté tratando de manejarlas. Y ese punto a mí me parece importantísimo.
Tenemos, okay. Bueno, Yeah, only quick. Okay. I know. I'm looking, this is very intimidating. It's No, big. no. Go ahead. Is It's that one less just interview. another invitation or a recognition from sort of an outsider's view of yet another really valuable potential product of all of this collective energy and courage is the data set. This large mixed methods data set, I think, has just untapped opportunity for sub-studies. And one just on this point around communication, because their communication, of course, you know better than I, quite nuanced and represents trust, psychological safety, support at the senior leadership level, all of this, you call them soft skills. And so there's yet another potential sub-study that could come from the amazing work NORC has done. I think the qualitative component is really quite strong. And so that might just be, I just want to invite you to think broadly about the ways of continuing to learn and harvest the many learnings that are hiding in the data. It's a great question, and I think it's an important one. Perfecto, pues se nos acabó el tiempo. Podemos seguir la conversación en el café. Un aplauso, por favor, a este panel.